¿Ustedes tenían mayores expectativas respecto del anuncio que este sábado 22 de noviembre haría el Frente Cívico Nacional en el sentido de aspirar a la construcción de un nuevo partido? Yo también. Y sin embargo, ¿qué vimos y escuchamos? Vimos los mismos rostros de siempre y los mismos discursos palaciegos de siempre. Y no es en modo alguno que la expectativa que pudiera tenerse significara que de pronto se inventaran nuevos rostros o que de pronto se inventaran nuevos planteamientos para suscitar el ánimo de la sociedad. No, eso no ocurre por generación espontánea ni sale de ninguna chistera. Lo primero que cabe señalar es que no se le puede pedir peras al olmo. ¿Y qué es lo que hay? Desde luego. Pero también es cierto que no hay un esfuerzo en donde pueda registrarse la existencia de estos nuevos rostros. Nunca estarán, permítanme ustedes el símil con el fútbol, si a los jóvenes de 19 o 20 años no les dan la oportunidad de saltar a la cancha. Ajá, pero no. Son los mismos jugadores de siempre. Y quiero decir que por supuesto, es un análisis político que parte del reconocimiento claro y puntual como el que ahora hago de Guadalupe Acosta Naranjo, que como dicen muchos de sus amigos en las redes sociales, abandonado el cómodo veredicto del TikTok, de Twitter o de X, de Facebook, y a sus más de 60 años es loable, desde luego, que salga y plante cara, como se dice en estos casos, para generar o intentar generar justamente esta iniciativa. No es entonces algo que deba regatearse en su propia trayectoria, sino en que justamente lo que está ocurriendo es la repetición de esos mismos rostros. Un amigo mío me decía, es que ya muchos tenemos demasiado pasado y hay otros que tienen mucho futuro y podrían en efecto significar ese entusiasmo. En primer lugar. En segundo, prueba de ello es que Guadalupe Acosta Naranjo no se dirigió a la sociedad, a franjas de la sociedad, a personas, mujeres y hombres que vivimos la tragedia de la inseguridad, de la corrupción y de la salud, por citar algunos aspectos. No, se dirigió a los grillos, con un lenguaje además bastante rústico. Aquí habrá reglas, y en esas mismas reglas el que quiera ser candidato no puede ser dirigente, y el que quiera ser dirigente no puede ser candidato. Aquí nadie nos puede decir quién va a ser o no va a ser candidato, porque nosotros queremos construir un partido con la expectativa de lograr cargos, ¿no? Eso, ¿qué chingados le importa en estos momentos a la gente que no tiene medicinas? A la gente que ve cómo se dilapida el dinero y sin embargo no hay instrumentos o insumos médicos. Vamos, que se le acabaron ya las citas y véngase hasta enero porque ahorita ya se acabaron las citas en los hospitales. ¿Qué le dice eso? Ese tipo de articulación de grilla a la gente que vive con miedo déjenme ustedes decirles, Chiapas, en Guerrero, en Veracruz, en Culiacán, en donde dice incluso las propias autoridades que la sociedad ha tocado su propio o decretado su propio toque de queda. Háganme ustedes el favor. ¿Qué le dice a la gente que de a pie vive las consecuencias de la corrupción en el país? Y es que, en tercer lugar,
No solo no existen planteamientos programáticos, puntuales. Por esto, señor Don Pepe, señora Dolores, queremos hacer un partido político. Por esto creemos que es legítimo hacer un partido político. Vamos, antes incluso trabajos demoscópicos que digan cuál es el porcentaje de gente que quiere que haya un partido político. A lo mejor, decía yo, ¿se acuerdan ustedes? En la semana, muy poca gente, a pesar de todo, quiera que haya un partido político. Y si se trata de hacerlo, pues se trata justamente de persuadir, de salir a las calles, de hablarles a ellos. Es mucho pedir que mientras eso ocurre, haya una estrategia de comunicación en donde se dirijan a usted, don Jesús, a usted, doña Concha, aquí en YouTube, a los jóvenes en TikTok o en Instagram, a nosotros los mayores de edad como Lupe Acosta Naranjo, que usamos mucho Facebook. Es mucho pedir una estructura de comunicación que abarque la mayor cantidad de gente y construir con ellas, con ustedes, la generación de un nuevo partido. Es más, mucho me temo, y créanme que no me siento orgulloso de tener razón, mucho me temo que muy poca gente está enterada o se enteró el día de hoy de este anuncio. Entonces tenemos un problema. Tenemos el problema de que Morena, con una sobrecalificación, es decir, que la ley no le había dado, junto con sus aliados, y si mantiene la unidad, puede ser absolutamente lo que le pegue la gana, con la Constitución. Para los efectos prácticos de la política no hay Constitución, porque si algo no les gusta, cambian la Constitución, y no al revés. La Constitución ha dejado de ser un dique para los excesos de los actores políticos, justamente porque tienen el aluvión suficiente para hacer lo que ellos consideran, dije hace unos instantes, siempre y cuando amanezcan su solidez. Pero el día de hoy, a esta hora, estamos completamente a expensas de las grietas internas que haya dentro del gobierno, que haya dentro de Morena, porque seamos muy claros. Aquí no es un asunto de nada te gusta, no. Seamos muy claros. Lo que está pasando con el PRI, con el PAN, lo que está pasando con los esfuerzos aislados, porque este es uno de 6 esfuerzos aislados, es que se está pulverizando la oposición. Y luego escuchamos, pues iba a decir discurso, pero sinceramente no fue un discurso. Fue el pensamiento en voz alta de una persona mayor de edad, como lo soy yo, que nada tiene que ver en modo alguno con las pulsiones de la sociedad. Viejos los cerros, viejos los discursos que miran al pasado en boca de personas de 28 años. No es un asunto de edad, es un asunto de frescura, es un asunto de puntualidad. Es un asunto de dar cuenta en primer lugar de la dimensión del drama que estamos viviendo en este país y no salir al atril a decir que seremos respetuosos de quienes no quieran entrar, pero quienes quieran entrar tienen que marcarse las reglas. Hombre, eso es parte de una cuestión organizativa elemental. Desde luego hay que hacerlo y decirlo, pero no en el anuncio de la generación de un nuevo partido. ¿Qué le dice el día de hoy Guadalupe Acosta Naranjo a los millones de mexicanos que no votaron por Morena el 2 de junio? ¿Y qué le dice Acosta Naranjo a los millones de mexicanos que se abstuvieron de votar? ¿Qué discurso hay para hacer concurrir eso? Por eso no se generan nuevos liderazgos. Porque todo participa de conciliábulos y no de definiciones, ni de propuestas, ni de discusiones.
ahí, en la raigambre, en la raíz del mexicano. Ahí está. Hay una ventaja en todo esto. Lo bueno de que prácticamente nadie se ha enterado de este discurso es que todavía se puede corregir. Y nosotros, ustedes lo saben, permanentemente, con coincidencias y con diferencias, seguiremos haciendo nuestro trabajo. El día de hoy, qué decepción.